mapitas intermedios. Creo que sí. A ver, vamos a ver. Pero tenemos... ¿Están viendo mi pantalla compartida o no? No, ingeniero. Todavía no. No. A ver. Veamos. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ingeniero, se puede ver la pantalla. Listo, gracias. Bien, estoy jalando el, el issue en el que estamos trabajando, que debe ser este issue 7221 madruga. Ahí veo que tenemos el DEM. No hemos construido todavía nuestros mapitas intermedios. A ver, entonces lo que sí tenemos es el DEM UTM y tenemos la salida. Esos dos archivitos son los que contamos. Ahí está nuestro DEM y la salida de la cuenca, que ya hemos debido mostrar cómo construimos esta ahí, como un shape. Acá es bastante evidente que los ríos que van a aportar a este sitio en particular son estos que estoy aquí pasando con el cursor, ¿no? Y que la cuenca seguramente va a pasar por estas partes blancas, estas partes claras, que son las partes más elevadas, y pues el trazado seguramente será ese. Bien, entonces lo que vamos a hacer es usar el procedimiento para determinar estas características físicas de la cuenca, y yo les había adelantado que esta delimitación automática hoy en día es muy utilizada, muy utilizada. Es más, muchos programas computacionales, aparte del que les voy a mostrar, tienen ya incorporados los algoritmos que les permiten hacer eso. A veces uno sin darse mucho cuenta, sin ver el paso a paso del procedimiento, uno recurre a programas computacionales que hacen lo mismo que vamos a hacer ahora, exactamente lo mismo. He visto, les decía la clase pasada, que andan usando el ArcSWAT, pero yo lo tengo acá también como una extensión. Hay que instalar el ArcSWAT aparte y él aparece una vez que uno lo habilita, pues el ArcSWAT aparece en la lista de... qué interesante. Ya. Y yo lo tenía instalado y ahora hemos observado, pero estaba residual y de repente ya no está, porque recuerdo que lo había desinstalado y solo pasó el nombrecito acá. Pero se constituye como una barra de herramientas. No vamos a usar el ArcSWAT. El HMS también tiene un pequeño algoritmo que les permite hacer la delimitación automática de la cuenca. El WIP, que es otro software hidrológico, también tiene como un primer paso, ¿no? El primer paso, el HMS es un modelo hidrológico, y el primer paso de entre los varios que tienes que hacer para
hacer una cuantificación del caudal máximo, por ejemplo, con el HMS, un primer paso es delimitar la cuenca. Y ya tiene incorporado las últimas versiones, eso debe ser hace unos 2 años, la última versión tiene incorporado un algoritmo de delimitación automática de la cuenca. Entonces, ustedes van a encontrar esos algoritmos siempre como una primera etapa cuando están utilizando un modelo hidrológico. No es que la delimitación de la cuenca sea toda la hidrología, ¿no? Ese es el paso 1. De 5 que hay, ese es el paso 1. Bien, entonces yo les decía que nosotros vamos a utilizar algo básico que nos va a permitir hacer exactamente lo mismo. Entonces nos vamos a ir al ArcToolbox, acá a nuestra herramientita, a nuestra caja de herramientas, y nos vamos a ir al Spatial Analysis Tools, que fue lo que habíamos hecho. Como primera medida, recuerdo que les había dicho que íbamos a usar un fill de este DEM, ¿no? ¿Qué quiere decir el fill? Y ahí nos quedamos. Ahora sí me acuerdo bien de lo que estábamos haciendo. Bien, el DEM es una representación, sabemos, del relieve del terreno, que ese es el relieve, pero de repente en ese DEM hay un pixelcito que tiene una cota rara. Imaginen que tiene un pixelcito. Obviamente, y después continúa, ¿no? La representación del DEM. De repente tiene otro pixelcito raro, vamos a hacer el otro lado. Y después continúa, ¿no? La representación del relieve. Entonces, es evidente que la cota de este píxel, esta cota está mala, ¿no? Porque no puede ser que un solo píxel en la naturaleza no ocurre que va a tener una tremenda torre, ¿no es verdad? Esto no es cierto. ¿Sí? O que tengas un píxel que tiene una cota súper baja con relación al resto, ¿no? Esto también no existe. Con un solo píxel de 30 por 30 metros, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es retirar estos errores, ¿no? Y para retirar este tipo de errores es que existe la herramienta Fill. En este procedimiento siempre es bueno realizarlo. Entonces, no nos vamos a olvidar de hacer primero la corrección de nuestro modelo digital del terreno. El fill está dentro, fíjense, hemos entrado al Spatial Analysis Tools e entramos a la Hydrology. Entonces, acá está la herramientita fill y hacemos doble clic, nos sale esta ventana y tenemos el DEM UTM cortado. Es que vamos a tener en el issue 7, crearemos un fill, le llamaremos así. En realidad es el DEM rellenadito, ¿no? O corregido, si vale el término. Fíjense, es muy rápido, ya está, ya lo ha completado. Le decimos close, aquí está el fill, o sea, es difícil notar la diferencia, pero a este DEM lo mandaremos a descansar, remove, y nos quedamos con el fill. ¿Ya? Luego, continuamos con el procedimiento. Siempre al Spatial Analysis, Hydrology, todo vamos a hacer con el Hydrology. ¿Ya?
Ahora vamos a hacer dos mapas, el Flow Direction y el Flow Accumulation. ¿De qué se trata el Flow Direction, Flow Accumulation? Yo ya les había dicho en una clase pasada que el programa este tiene el propósito de, por ejemplo, tenemos... bien, está bien. Digamos que este es nuestro relieve. Y lo que estamos deseando hacer es detectar este parteaguas y detectar este parteaguas, ¿no? Y además también queremos detectar esta parte baja que es donde está el río. Entonces, parece muy lógico que vamos a buscar construir unos mapas de dirección de flujo. Fíjense, acá vamos a tener esta dirección de flujo por la pendiente y acá vamos a tener esta dirección de flujo. Entonces, nos va a construir un mapa de direcciones de flujo. Aquí va a construir este mapa de dirección de flujo y esta dirección. Y obviamente, al detectar estos cambios de dirección acentuados, va a detectar este parteaguas. Acá, a su vez, va a detectar unos sitios de acumulación de flujo, que son estos ríos, y que no son nada más que la convergencia de estas pendientes que hace con que tengamos un río. Entonces, el software lo que va a hacer es detectar estos elementos para que con ellos con estos pueda construir el límite de nuestra cuenca, ¿no? El límite de nuestra cuenca, y a través de estos pueda detectar la red de drenaje de nuestra cuenca. Eso es lo que estamos deseando hacer, que él detecte estos parteaguas, es decir, este límite de manera automática. Y además también detecte este drenaje de manera automatizada. Eso es lo que estamos haciendo en este momento con la aplicación Hydrology. Obviamente que para hacer estas detecciones necesitamos una representación del relieve del terreno. ¿Y quién tiene esa representación del relieve del terreno? Pues el DEM, lo que estamos manejando. Bien, continuemos entonces con el procedimiento. Les decía que en el ArcToolbox, en el Spatial Analysis y el Hydrology, íbamos a usar estas dos opcioncitas, Flow Accumulation y Flow Direction. Vamos a usar esta segunda primero, siempre aparece en ese orden, pero nosotros vamos a usar primero Flow Direction, vamos a construir, porque para construir las acumulaciones de flujo nos va a pedir el Flow Direction. Bien, entonces le hacemos doble clic a la herramienta Flow Direction y obviamente nos va a pedir el DEM. Y nosotros le vamos a dar este DEMcito, ya está rellenado, ¿no? Que ya está corregido, si vale el término. Y aquí nos dice que nos va a dar el Flow Direction, lo pondremos nomás en nuestra carpeta de trabajo. Flow Dir le vamos a llamar. Y le decimos salvar y nada más, jóvenes, eso es todo. Le decimos OK. Ya nos ha construido un mapa de direcciones de flujo. Ahora vamos a pedirle que nos construya el mapa de acumulaciones de flujo.
Este mapa de acumulaciones de flujo es lo más parecido a la red de drenaje que vamos a tener, ¿no? Entonces, y que es obvio por lo que les he explicado. Nos vamos con la herramienta Flow Accumulation y nos pide el Flow Direction. Pero como ya lo hemos construido, está aquí. Vamos a colocar acá. Y en el Output Accumulation Raster, acá, le vamos a decir que se llame Flow Accumulation. Y tenemos nada más, es todo lo que hacemos y le decimos OK. Fíjense que ya ha construido ese mapa de acumulaciones de flujo, que por cierto es la red de drenaje en un formato raster. Una cosa que hay que controlar antes del próximo paso es que nuestro punto de salida esté encima del río, porque si nuestro punto de salida no está encima del río, no lo va a poder hacer, porque además sabemos que la salida de una cuenca, el único lugar en el que la salida intersecta al río es justamente en el punto de salida. Entonces ampliamos, le damos una miradita, ¿no? Está bien, está bien. Si este puntito rojo estuviese por acá, un poquito desfasado, y ustedes hacen el procedimiento sin hacer el chequeo de que esté encima de un píxel que representa el río, entonces tienen que moverlo. Y el moverlo es simplemente manchan salida, hacen editor, start editing, le dicen que quieren modificar al salida, OK, y acá se va a habilitar este triangulito en negro. Se habilita el triangulito en negro y pueden mover donde ustedes quieran el puntito de salida. Obviamente yo lo quiero acá, ¿no? Bien, una vez que nos hemos asegurado de que ese punto está encima la red de drenaje, le darán Stop Editing. Quieren guardar, le dirán que sí, y pues tendrán el punto de salida modificado. Una vez hecho eso, hay que delimitar la cuenca y eso se hace. Vean ustedes que hay, para un poquito tener la idea, en el Hydrology tenemos dos opciones que parecen ser sinónimas, ¿no? Uno es Basin, que es esto, y otro es Watershed. Fíjense, ambos significan cuenca, ¿no? Pero, ¿cuál de ellas vamos a utilizar? ¿Cuál de las herramientas? Si ustedes utilizan Basin, él les va a delimitar una cuenca para cada nudo que encuentre. Es decir, en este nudo les va a hacer esta cuenca. En este nudo les va a hacer esta otra cuenca. En este nudo, esta otra cuenca, ¿no? Y para este, otra cuenca, ¿ya? Eso se utiliza para cuando estamos trabajando con modelos semidistribuidos en hidrología. Pero en nuestro caso en particular, nosotros queremos una sola cuenca de aporte a este punto. Es decir, queremos la cuenca de aporte, una sola, a ese sitio en particular. Entonces, para cuando quieres una sola cuenca, vas a irte a Watershed y le das doble clic y te pide el mapa de direcciones de flujo, Flow Direction. Colocamos ahí y acá nos está pidiendo el punto de salida. ¿Sí? Como ya lo tenemos en Shape, al punto de salida, a ese es el que vamos a colocar aquí. Listo.
¿sí? Y en output raster vamos a tener, le vamos a llamar C1 porque va a ser una cuenca en raster, ¿ya? Después a la cuenca que la vamos a transformar en vector, le vamos a llamar cuenca. Entonces, C1 es la primera salida que nos va a dar ya de la delimitación de la cuenca en raster. Salvar, le decimos OK, y vean que el C1 ya es la delimitación de la cuenca, solo que está también en tonalidades de negro. A ver, le vamos a pedir que cambie, por ejemplo, a una tonalidad en rojo, y ahí está nuestra cuenca delimitada. Esta cuenca está en raster. Si ustedes le dan una miradita, está pixeleada, ¿no es verdad? Nosotros la vamos a colocar en formato vector, es decir, queremos que esto se vuelva un vector. Entonces vamos a irnos a nuestro Arc Toolbox y aquí vamos a recurrir a este Conversion Tools. Y vamos a ir from raster, porque es un raster que tenemos, from raster to polygon. Entonces entramos a esta opción, raster to polygon. El input raster obviamente es la C1, que es el límite de la cuenca, y en output polygon aquí le vamos a llamar cuenca, ¿sí? Cuenca, y para recordar es automática, cuenca auto, delimitada automáticamente. Y listo, le decimos OK. Nos está haciendo el paso de el raster a polígono, y aquí ya podemos tratar esto como un polígono. Vamos a sacarle el color y vamos a poner un rojito, por ejemplo, a esto. Entonces, ¿qué pasó? Por debajo está la C1. Vamos a sacar la C1. Listo. Y vean ustedes que de esa manera simple ya tenemos el límite de la cuenca, en este cuenca auto. Ahora ustedes dirán, pero ¿y será que está bien, es creíble ese límite? A ver, vamos a hacer lo siguiente. La clase pasada les había mostrado cómo podíamos crear unas curvas de nivel, ¿no? Cada 20 metros. Entonces vamos a jalar ahora esas curvas de nivel que han debido ser cada 20, aquí están, curvas de nivel cada 20, y las vamos a sobreponer. Y vamos a ver qué tal, cómo lo ha hecho. Nos pondremos en amarillito para que se vea más visibles. Y a ver cómo ha hecho la delimitación en base al DEM o en base a las curvas de nivel, que es lo que... Fíjense que el límite de la cuenca sigue justamente, acá está este lomito de pescado, y el límite que ha trazado de manera automatizada justamente va por donde tiene que ir. Acá hay un lomo de pescado, parte del agua se viene a este río, parte del agua se viene a este río. Y va a la parte más alta, ¿no? Y acá también nos está... Acá también está pasando por donde tiene que pasar, es decir, acá está la parte más alta del cerro, parte del lago se va a este lado, parte del lago se va a este otro, y nos ha trazado el límite de la cuenca, que por cierto nosotros lo habíamos trazado manualmente en base a
las cartas del IGM. Bueno, ahora ustedes tienen una herramienta adicional que les permite hacer la delimitación de la cuenca de manera automatizada. Hay que ser cuidadosos con el uso de esta herramienta. Es decir, toda vez que ustedes utilizan esta herramienta, tienen que primero estar seguros que la están utilizando en una zona que tiene importantes cambios en el relieve. Me explico. Eso lo tienen que recordar siempre por lo siguiente. Hemos dicho, si tenemos el relieve, lo que el programa busca hacer es detectarnos este parteaguas. Pero él solo va a detectar bien estos parteaguas si estamos en una zona en la que hay importantes cambios de pendiente para que él nos detecte en el DEM de manera apropiada estos puntos. ¿Y cuándo no nos podrá detectar de manera apropiada estos parteaguas? Si nosotros estamos en una zona en la que el DEM o la topografía de la zona no tiene cambios de pendiente importantes, ¿sí? Es decir, si estamos en una zona de llanura, si hacemos esto, si empleamos esta herramienta en cuencas de acá de la cordillera, puedes estar seguro que esto te va a delimitar bien. Pero si estás en cuencas en Santa Cruz, por ejemplo, donde las pendientes no son importantes, él no va a encontrar, cuando me refiero a él, es el programa computacional, no te va a detectar de manera adecuada el parteaguas, ¿no? Por aquí, obviamente, nosotros que somos seres pensantes, podemos decir es por acá, ¿no? Pero él va a intentar encontrarte o por aquí o por acá y no te va a hacer una buena delimitación. Aquí, peor aún, no sabes si él va a detectar acá el parteaguas o acá el parteaguas. Entonces, y en términos de drenaje también. Entonces, lo que puede ocurrir es que si estás en esta situación, y tú haces las cosas a ciegas, ¿no? Tienes un río y estás queriendo determinar tu cuenca para este punto en particular. El programa para esta situación podrá hacerte la delimitación y podrá cortar unos ríos así, ¿no? Y bueno, él te da un límite, te va a dar un límite, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿este límite está bien? Obviamente lo que tienes que hacer es agarrar ese límite, toda vez que lo hagas, lo sobrepones en el Google Earth, por ejemplo, y observas si la delimitación está bien hecha o no, ¿ya? No se restrinjan a hacer clic, dio un resultado y decir, pero eso ha dado la computadora. No, el usuario, quien es el responsable de este resultado, eres tú, no es la computadora. Y si este es el resultado, pues no puedes utilizar esta cuenca para determinar el caudal acá. ¿Por qué? Porque una cosa será, si tú consideras esta cuenca, tendrás aquí un caudal. Pero si la cuenca verdadera es esta otra, el caudal acá será otro.
Ahora alguien dirá, pero ay, eso es importante. Claro que es importante, porque si tú determinas un caudal de diseño de un puente, por ejemplo, en base a lo que ha capturado la cuenca en rojo, podrás, si estás deseando hacer tu puente acá, podrás construir tu puente a esta altura, porque dices, como yo he determinado en base a este rojo, pues a esa altura es suficiente para darle el área para el que pase el caudal de diseño. Pero si te has equivocado con eso, y en realidad el caudal es mucho mayor, y el caudal, el próximo año que tú construyes tu puentecito, el caudal ha llegado a este lugar. ¿Y por qué ha llegado a este lugar? Si yo había calculado que solo tendría que llegar hasta aquí. ¿Y qué ha pasado? Se ha llevado mi puente. ¿Y por qué se ha llevado ese puente? Porque tú determinaste que el área, es más, esto vamos a poner un puente, tú has determinado este puente en rojo en base a ese caudal de diseño de la cuenca en rojo, cuando en realidad el caudal debería haber sido calculado en base a la cuenca en grande, y obviamente un caudal mayor deberías tú haber determinado, y para que ese caudal mayor pase sin deteriorar tu puente debería estar a esta altura. Entonces, de repente, la implicación de cometer este error te puede conducir a daños muy grandes, pérdidas económicas cuantiosas. Y seguramente, si ya tienes un prestigio ganado como profesional, el total desprestigio. Bien, entonces, ¿está claro, jóvenes, hasta aquí? Hola. Sí, ingeniero, está claro. Sí, claro. Perfecto. Listo. Entonces, cuando hacemos ese uso de esas opciones de delimitación automática, hay que siempre verificar que nuestro límite automáticamente determinado esté correcto. Y repito, lo que pueden hacer es llevar esto a un KML y observar en Google Earth si esto está correcto o no. Bien, otra cosa que nos falta hacer entonces es determinar estos sitios de acumulación de flujo, ¿no? Es decir, la red de drenaje. Para eso, obviamente, vamos a pensar que esta es nuestra representación preliminar. Esto que está acá es nuestra representación preliminar. Pero vamos a hacer lo siguiente. Esa red de drenaje, nosotros la vamos a trazar con un criterio. Veamos que el criterio que vamos a adoptar va a ser el siguiente. Les explico acá en nuestra pizarrita. Podemos tener nuestro río y sus tributarios. Podemos desear que trazar nuestra red de drenaje con ese nivel de detalle, o vamos a intentar hacer la misma. Pero deseamos que acá aparezca estos riecitos chicos más, ¿no? Digamos que acá hay un riecito chico y acá hay un riecito chico, ¿ya? Entonces, eso sí
trazamos con este nivel de detalle o este nivel de detalle, nosotros lo vamos a determinar. ¿Y cómo? Vamos a definir el área mínima para la cual deseamos que nos trace este drenaje. Entonces, y eso lo vamos a definir por número de píxeles. Acá nosotros tenemos esta área de aporte para que se defina este cursito, ¿ya? Entonces, ejemplo, si nosotros en este momento vamos a hacer el procedimiento, si el área que estamos definiendo y que la vamos a definir, les repito, a través del número de píxeles, es, por ejemplo, de 100 píxeles. ¿No? Si nosotros definimos un área de 100 píxeles, ¿sí? Y esta superficie tiene 50 píxeles, no va a identificar esto. Nosotros hemos definido 100 píxeles como el valor número, el valor mínimo de píxeles que van a definir un curso. Y esto tiene 50 píxeles. Entonces no lo va a trazar y va a quedar como esto. ¿Está bien? Hemos dicho que esto tiene 50 píxeles. Ahí yo quiero que esto aparezca. Entonces el área que yo voy a definir es, por ejemplo, 40. Entonces todo lo que tenga más de 40 píxeles va a trazar. Pensemos que esto tiene este cursito, tiene 30 píxeles y yo definí 40, entonces esto no lo va a trazar, va a aparecer así nomás. Quiero que aparezca este tiene 30 píxeles, entonces voy a poner A igual a 20 y él me va a trazar esto, va a trazar esto. Bien, entonces, habiendo entendido el cómo funciona el asunto este de la construcción de la red de drenaje de manera automatizada, volvemos aquí a nuestro ArcGIS y nos vamos a ir a la caja de herramientas, vamos a irnos al Spatial Analysis y aquí vamos a ver un Map Álgebra, este acá. Esta opción, Map Álgebra. Y aquí tenemos este Raster Calculator. Ahora bien, pero la pregunta es, ¿y cómo vamos a optar de que sea 20, 50, 100 el número de píxeles que definen un drenaje? Eso vamos a hacer antes de continuar, ¿no? El número lo vamos a definir en base al número de píxeles que hay al interior de nuestra cuenca, en este caso en particular. Nosotros entonces debemos hacer un conteo del número de píxeles que hay al interior de nuestra cuenca y ese valor que vamos a utilizar de límite va a ser entre 5 al 10% del número de píxeles. Eso es lo que utilizan los programas más automatizados, ¿no? En los que tú no ves, no tomas esas decisiones. Entonces, hagamos un recorte de esta parte al interior y hagamos un conteo del número de píxeles que tenemos ahí previamente, antes de continuar con este procedimiento. Entonces, ya nos vamos a ir a esta opción y vamos a buscar el hacer un recorte de nuestro DEM. Obviamente la opción tiene que ser esta, en la que aparece que es un raster el que vas a recortar. Ingresamos ahí, ingresamos a nuestro DEM. El fill está bien, el que ya hemos.
El output extent obviamente va a ser el que está al interior de este límite, ¿no? Acá le vamos a pedir, esto tienen que habilitar, recuerden que eso nos permite que el recorte sea al interior del polígono, caso contrario va a ser un recorte en el que va a contener, va a ser un rectángulo que va a contener el polígono en particular. Luego vamos y lo colocaremos en nuestra carpeta de trabajo. Y ahí vamos a tener, le llamaremos DEMPOINT. Ahí está. Es todo y procedemos. Ahí está el recorte que está acá. Para que sea más visible, vamos a sacar todo. Y aquí vamos a hacer un conteo. Fíjense, está clarito que aquí tenemos píxeles y lo que queremos es saber cuántos píxeles hay al interior de nuestra cuenca. Entonces acá van a entrar y con botón derecho vamos a ver la tabla de atributos, y en la tabla de atributos, si ustedes observan, tenemos un conteo de los píxeles que, por ejemplo, tienen la cota 2701. A ver, vamos a manchar aquí. Son estos píxeles que están acá identificados, ¿no? Entonces tenemos un conteo de frecuencia de píxeles por altura, ¿ya? Ahí están los píxeles que tienen determinadas cotas. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sumar este count. Eso es lo que vamos a hacer. Manchamos eso, botón derecho, y le vamos a pedir estadísticas. Y nos dice que la suma es de 4.602. Entonces ahí lo que vamos a determinar es el 5% de eso. Entonces 0.05 veces 4.602. Yo tengo 230 y podríamos utilizar 230, 250 píxeles. ¿Sí? Fíjense que el 10% de eso, de los 4.000, es 460, ¿no? Entonces podríamos usar algo entre 250 y 460. Ahora la pregunta es, ¿y qué va a ocurrir si tú usas 250? Pero es que la red de drenaje va a ser mucho más detallada. ¿Y qué va a pasar si usas 460? La red de drenaje va a ser menos detallada. A ver, hagamos con los dos, ¿sí? Hagamos con los dos valores y veamos en qué quedamos. Bien, lo que vamos a necesitar para eso es obviamente los mapas auxiliares. Y les decía que iríamos a utilizar el Map Álgebra y el Raster Calculator, ¿sí? Entonces, en esta opción que nos hace álgebra de mapas, lo que le vamos a pedir es que identifique los píxeles que acumulan flujos y que están bajo este criterio.
Entonces vamos a utilizar aquí un condicional y condicional para que el flow accumulation, fíjense lo que he hecho aquí, condicional, flow accumulation, y para que el flow accumulation sea mayor que, hemos dicho 250 píxeles. Ya es lo primero que vamos a hacer. Y todo píxel del flow accumulation que tenga más de 250 píxeles de aporte, que le ponga un 1. ¿Ya? O sea, a ese píxel que le ponga un 1 para que nosotros lo identifiquemos con ese valor. Y el output raster obviamente va a ser en nuestra carpeta de trabajo, vamos a poner DREN barra baja para acordarnos 250. ¿Listo? Le decimos OK. Y vamos a cerrar. Observen ustedes el DREN 250, lo voy a poner en otro colorcito, digamos en azulito, aquí, ahí está. Ese es el DREN construido por nosotros, en la que este drenajito tiene más de 250 píxeles. Este ruidecito tiene más de 250 píxeles. A ver, ahora vamos a construir uno que tenga el otro límite, 460. Obviamente que el de 460 va a ser menos detallado, ¿no? Para que ustedes lo vean, vamos a nuevamente entrar acá al Raster Calculator, el condicional, el Flow Accumulation, mayor que, en este caso, 400, si es mayor que 460, entonces ponle un punito. Listo. Y el Output Raster, nuevamente nos dirigiremos nomás a nuestra carpeta de trabajo y le vamos a decir que va a ser un DREN con 460. Le decimos salvar. Ok. Close. Y en el DREN de 460, a ver, lo vamos a poner con un rojito, por ejemplo, para ver la diferencia. Vean, acá está nuestro DREN con 460. Perdón, este es retirado el de 460, estamos viendo de 250, ¿no? Ahora voy a habilitar el de 460 y vean que es este rojito, ¿sí? No define estos, por ejemplo, este ruidito no es definido, este no es definido. Si deshabilito el de 250, que es el más detalladito, se queda así. El otro tiene un detalle mayorcito. Bien, nos vamos a quedar con aquel que define un área de aporte de 250 píxeles, que sería este. Si deseamos medir, obviamente, la longitud del curso principal, por ejemplo, que es una de las características físicas que les he mostrado que pueden determinar, obviamente esto lo tenemos que pasar a un formato vector, porque esto está en raster. Eso lo vamos a hacer a través de nuestra caja de herramientas. Vamos a volver a nuestro Spatial Analysis Tools y acá
vamos a ir a la opción Hydrology. Y aquí tenemos una opción, una herramientita que dice String to Feature. Vamos a entrar ahí. Vamos a incorporar el raster que queremos convertir en vector, en este caso el DREN 250. Acá nos está pidiendo el mapa de direcciones de flujo, entonces vamos a incorporar el Flow Direction Raster, el Flow DIR, y acá vamos a sacar en vector el DREN 50. Qué sé yo, ríos 250, solamente para distinguir. Le decimos salvar y OK. Y vean el iconito acá, es de un segmento en vez del DREN 250, que obviamente es un raster. Entonces que ya lo estamos retiramos el raster, por ejemplo, y ya tenemos la red de drenaje, obviamente al interior de toda nuestra máscara, ¿no? Si deseamos el drenaje solo para nuestra cuenca, que es algo que vamos a requerir, obviamente que recurrimos a eso, a un corte de esta red de drenaje. Entonces, para eso vamos aquí a Search, Clip. Ahora, no olviden, hace un rato habíamos utilizado esta opción, que fue para cortar un raster. Ahora vamos a usar esta opción, que simplemente nos permite cortar un vector. Entonces, hacemos eso, ingresamos al ríos 250, nuestro clip feature, que sea la cuenca automáticamente delimitada, ese polígono, y vamos a tener un DREN auto solo para la cuenca. Ahora vamos y le decimos OK. Es este DREN que tenemos solo para la cuenca, lo pondremos en azulito y tenemos acá, pondremos también nuestra límite de cuenca y el DREN todo, los ríos 250, sacaremos y a ver, solo miraremos ese sería nuestro producto, ¿no? Sin duda, el medir esta longitud ya es cuestión de entrar a la tabla de atributos de esto acá. Y acá tenemos este pedacito, etcétera, ¿no? Obviamente, para medir la longitud de lo que queremos esto y esto, hay dos maneras. Una manera es unir estos dos segmentos y otra manera es manchar estos dos segmentos, pedirle la longitud de los segmentos manchados y nos va a obtener la longitud solo de esos
dos segmentos. Bueno, cualquier cosa, cualquiera de esos caminos podemos seguir. A ver, vamos a proceder con uno de ellos. Uniremos estos dos segmentos en uno solo, ¿ya? Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar a este nuestro editor. Comenzamos la edición del Dren AutoCuenca. Dren AutoCuenca. Aquí le decimos OK. Ahora vamos a manchar este. Y con Shift vamos a manchar este otro. ¿Sí? Una vez manchados los dos, nos vamos a venir al editor. Y aquí le vamos a decir Merge. Que ambos se unan. Va a unir en torno a este. Le decimos OK. Y observen ahora el efecto de eso es si seleccionamos esto, se selecciona todo. Entonces ya está en uno solo y podemos medir esa longitud que nos interesa. Ese es un camino. Bien, y obviamente si deseas esa longitud, vienes a la tabla de atributos acá con botón derecho, Open Attribute Table. Ahí está, ahora es un solo segmento y lo único que nos queda es incorporar una columna ahí. Vamos a incorporar una columna con esta opción, solo que no nos permite agregar la columna si estamos en formato de edición. Entonces vamos a salir del formato de edición, Editor, Stop Editing. ¿Quieres salvar? Sí, vamos a salvar esa unión que hemos hecho. Le decimos que sí. Y ahora volvemos a abrir su tabla de atributos. Y ahora sí vamos a poder, a partir de acá, agregar un campo que, por ejemplo, se llame longitud. Y que sea nomás en doble precisión. Ok. Acá está la columnita. Y acá le vamos a pedir, ahora le podemos pedir no necesitamos marcar, le podemos pedir la longitud de todos los segmentos. Para eso vamos a entrar a calcular geometría. Aquí le decimos que sí. Acá nos dice la longitud. Está en su sistema de coordenadas correspondiente y las unidades en metros. Ingresamos acá, le decimos OK, sí, y tenemos la longitud de cada uno de esos segmentos. La que a nosotros nos interesa es, la podemos manchar por acá, con este icono, venimos, manchamos. Y él nos está diciendo, es esto, que es de 2668 punto algo metros. Si desean calcular la pendiente, obviamente los datos que requerimos es la cota aquí al inicio y la cota acá al final. Y eso obviamente lo vamos a obtener del DEM. Usaremos este fill, que es el que está rellenadito, y acá simplemente es leer la información del píxel. Venimos aquí con info y la cota, asumamos que es de este píxel, la cota superior, entonces va a ser 2917. Entonces podemos construir, vamos a poner acá en este Excel,
Bueno, eso en realidad es se fabrica, así ya saben hacer. Aquí siempre colocamos las unidades, por favor, no hay que olvidar ese detalle. Aquí depende en qué unidad coloquen. Si colocamos en metros, colocamos eso. Y acá vamos a incorporar lo que hemos dicho de acá, 2917. La cota inferior, vamos a mirar aquí abajo. Nuevamente con info, miramos el píxel y nos dice es 2688. Eso es este valor. Entonces, la diferencia de cotas va a ser dada por este valor menos este a la longitud, la captura de la tabla de atributos de esto que ya habíamos visto y que habíamos dicho que era esto, ¿no? Ahí está, 2688. Esto se puede, este valor se puede capturar directamente si aquí pones el editor del Drain Auto Cuenca. Drain, pones en formato de edición, puedes hacer un control C y te llevas ese valor acá, control V. Obviamente no tiene sentido tantos decimales, vamos a poner un solo decimal y aquí vas a poder encontrar pendiente en metros por metro. Tendrás que es igual a esta cota y ahora esa diferencia de cotas que estamos viendo que la pendiente es del 8%, 8.6%. ¿Sí? Bien. Estamos en términos de nuestra práctica, le daremos una miradita. Hay otras opciones más. A la próxima clase le vamos a dar una mirada a estos DEMS de Alos Palsar, ¿no? Que su tratamiento es exactamente el mismo que les he mostrado, ¿no? La única diferencia con relación al DEM que en este momento estamos utilizando es que el Alos Palsar tiene una resolución de 12.5 metros y estos tienen una resolución, el que estamos utilizando en este momento, de 30 metros. Obviamente este es más detallado y en la clase de las 9:45 les voy a mostrar cómo podemos acceder a estos DEMS también de manera gratuita. Mientras tanto, le daremos una miradita a lo que ya tenemos. Acá nos dice, usando la opción Hydrology del ArcGIS, usar el DEM de resolución espacial, de mejor resolución espacial. Entonces ustedes tienen que utilizar este, el de Alos Palsar, que les
reitero, lo vamos a ver en la próxima clase. Y van a hacer este mismo procedimiento, ¿no? Listo. Esto está resuelto y está explicado. Bueno, lo que se les está pidiendo acá es que el límite que anteriormente construyeron en base a las curvas de nivel de la carta del IgM, ese límite lo contrasten con el límite que ahora hemos obtenido de manera automatizada. Y ambos límites lo llevemos al Google Earth. Pero eso es simplemente lo primero que hay que hacer es colocar todo en un único sistema de coordenadas. El límite que habían elaborado en una práctica anterior estaba en PESAT 56, entonces eso hay que llevar a WGS 84 y los dos límites en WGS 84 hay que colocarlos en Google Earth y ahí hacer algún comentario. Bueno, podemos hacer ese procedimiento en un momentito más en nuestra próxima clase. Sí, pararemos acá, por favor. Las cositas las vamos a trabajar en la próxima clase. Yo espero. Bueno, vamos a necesitar una clase y seguramente la clase del lunes más. El lunes yo considero que vamos a terminar con esta práctica para pasar a la práctica número 8. Bien, jóvenes, nos despedimos y nos vemos a las 9:45, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.